Hola, muy buenos días. Hoy les vengo a hablar de un tema muy fascinante y es la termodinámica, un tema muy especial en el área de física. La termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que se encarga de estudiar cómo la energía se intercambia y se transforma en los sistemas físicos. Se basa en cuatro leyes fundamentales que describen el comportamiento de la energía y cómo se relaciona con la temperatura, el trabajo y el calor de la entropía. También la termodinámica es un campo fundamental en la física que proporciona una comprensión profunda de cómo la energía se intercambia y se transforma en el sistema de la física. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, es decir, la energía total de un sistema aislado permanece constante. En términos simples, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no desaparece de la nada, ni aparece de la nada. Se puede transferir de una forma a otra o de un objeto a otro por la cantidad total de la energía en un sistema cerrado siempre permanece igual. La primera ley de la termodinámica se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera. Bueno, se escribiría de esta forma. Quedaría en forma matemática escrita así, donde Q es la cantidad de calor que añade al sistema. Y W es el trabajo realizado por el sistema. Esto significaría los tres significados de la ecuación matemática, ya que es, por acá se las dejo, que es un triangulito, la U, la Q menos la W, que sería con la fórmula que se expresaría la primera ley. Energía interna. La energía interna de un sistema es la suma de todas las energías de las moléculas que componen el sistema, incluyendo la energía cinética y la energía potencial. Calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos sistemas a diferentes temperaturas. Trabajo. El trabajo es la transferencia de energía debida a la fuerza que actúa sobre un objeto y lo desplaza. Bueno, ejemplo, un motor de combustible.
Un motor de combustible. La energía química del combustible se convierte en una energía térmica y luego en una energía mecánica para hacer funcionar el motor. La cantidad total de la energía se conserva aunque se transforma de una forma a otra. Otro ejemplo sería una olla de agua hirviendo. El calor de la estufa se transfiere al agua, aumentando su energía interna y causando que hierva. La cantidad total de energía se conserva, aunque se transfiere al sistema de la estufa del sistema del agua. Esto quiere decir que cuando uno pone una olla de agua a calentar y uno pone a la temperatura más o menos de la estufa, que no sea tan alta, pero tampoco que sea tan baja para que esto lleve a que el agua se pueda hervir más fácilmente. En resumen, la primera ley de la termodinámica es una ley fundamental que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley tiene aplicaciones importantes en una amplia gama de campos, incluyendo la ingeniería, la química, la biología y la astronomía. Esto quiere decir que esta primera ley de la termodinámica es muy importante y muy fundamental en varias cantidades o energías que nos ayudan a saber o investigar muchas cosas que deberíamos saber, y no tanto en la física, sino como lo mencionaba en la química o en la biología, que son también campos muy importantes. Procesos termodinámicos. Son transformaciones que experimentan de un sistema termodinámico, es decir, un conjunto de cuerpos capaces de intercambiar energía con su entorno que se llevan a cambio en su estado. Los procesos termodinámicos se caracterizan por la forma en que se intercambian el calor y el trabajo durante la transformación. Adiabáticos. Es un proceso en el que no hay intercambio de calor entre el sistema y en su entorno. Eso significa que el sistema está aislado térmicamente. Ejemplo: un gas que se comprime o expande rápidamente en una expansión sin permitir que el calor escape al exterior. La compresión rápida del aire en una bomba de bicicleta en un ejemplo común de un proceso diabático. El proceso isobárico. Es un proceso en el que la presión del sistema permanece constante durante todo el proceso. Ejemplo: el calentamiento o transferencia de un gas de compresión constante en un recipiente abierto es calentar aquella olla a presión constante. Eso es un ejemplo del proceso isobárico. El proceso isócoro es un proceso en el que el volumen del sistema permanece constante durante todo el proceso. Ejemplo: el calentamiento o enfriamiento de un gas a volumen constante es un recipiente digerido. Calentar un gas en un recipiente cerrado sin que el volumen cambie es un ejemplo de un proceso isócoro. Y a continuación, para ya complementar, en resumen, les mostraré una tabla.
El proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura del sistema permanece constante durante todo el proceso. Ejemplo, la expansión o compresión lenta de un gas en contacto con un baño térmico a temperatura constante. La expansión de un gas ideal es un cilindro con una pistón móvil que mantiene la temperatura constante. Esto sería el ejemplo de isotérmico. La segunda ley de la termodinámica es un principio fundamental que establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumente o permanece constante. La entropía es una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. En otras palabras, la segunda ley de la termodinámica establece que los procesos naturales tienden a irse a dirección de un mayor desorden. Bueno, acá les voy a mostrar o a leer las implicaciones de la segunda ley de la termodinámica. Sería irreversibilidad de los procesos naturales. La segunda ley establece que los procesos naturales irreversibles, es decir, no se pueden repetir espontáneamente. Por ejemplo, calor siempre se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, nunca al revés. O sea, sí, es un ejemplo que nos dan y que es bastante claro, ya que si, por ejemplo, el agua, al sacarla de un río, no va a salir hervida, lógicamente toca llevarla a una estufa y hervirla a fuego de llama, por decirlo así. Nos va a hacer que el agua salga hervida sacándola de un río. Así nos pone mismo el ejemplo con lo caliente, que obviamente siempre va a ser que el calor va a calentar a un cuerpo frío, no el frío va a calentar al caliente. La segunda que nos dan es tendencia hacia el equilibrio. La segunda ley también establece que los sistemas tienden a alcanzar el equilibrio térmico. Esto significa que la energía térmica se distribuye uniformemente entre los componentes del sistema hasta que alcanza una temperatura uniforme. Esto nos quiere decir que no es así de la nada que va a agarrar una temperatura estable, ya que eso lleva a un proceso, como muy claramente lo dije ahí. Límites de la eficiencia. La segunda ley establece límites para la eficiencia de los motores térmicos y otros dispositivos que convierten la energía térmica en un trabajo. Ningún motor puede convertir toda la energía térmica en trabajo. Esto es otro claro ejemplo que nos dan acá, que es de los motores, que nos habla ahí. Y nos dice que ellos no pueden dejar todo el trabajo, ya que pues no es el funcionamiento de ellos. El funcionamiento de ellos es que no nos dejen todo el trabajo, ya sea para cualquier oficio o qué hacer. Ejemplos. Un vaso de agua caliente en una habitación fría. El calor se transfiere al vaso de agua a la habitación, aumentando la entropología del sistema. Esto quiere decir que si nosotros llevamos un vaso de agua fría a nuestra habitación, lógicamente no va a estar igual de fría como la sacamos ya sea de un recipiente, qué sé yo, de la nevera, congelador. ¿Por qué? Porque la antropología del sistema y la energía hace que por más que estuviese fría, no va a estar igual de fría, dejándola bastante tiempo en un lugar ya un poquito más caluroso. Un cubo de hielo derritiéndose en una bebida. El hielo se derrite debido al calor transferido del entorno. La antropología del sistema aumenta a medida que el hielo se funde. O sea, esto significa que es como bastante claro, pero pues por si las dudas, quiere decir que si nosotros echamos hielo a un vaso de agua, lógicamente el sistema, la energía o la base que tiene el hielo hace que lógicamente se derrita ya sea por la energía y por todos los componentes que trae hielo, que lógicamente si está por fuera de un congelador,
se echa a un recipiente ya sea de agua bebida, él lógicamente se va a derretir, ya que esa es su función. Otro sería una bola de billar que choca con otra. La energía cinética de la bola es movimiento. Se distribuye entre las dos bolas, aumentando la antropología del sistema. Esto es un ejemplo también muy claro, ya que cuando se juega billar, las bolas entre sí chocan entre ellas y hace que haya un aumento de energía en cuando todas se mueven y que alguna se meta un hoyo o salga. Pero entonces entre ellas tienen un choque como eléctrico que las ayuda a que se distribuyan entre todas. Bueno, en resumen, la segunda ley de la termodinámica establece que la antropología de un sistema aislado siempre aumente o permanece constante. Esta ley tiene implicaciones profundas para la comprensión de los procesos naturales y la eficiencia de los dispositivos que convierten la energía térmica en trabajo. Pues esto en sí nos quiere decir que la segunda ley de la termodinámica nos establece un sistema que nos ayuda a que no todo el trabajo nos quede a nosotros, ya sea por la lógica de los elementos o de la cuestión del sistema. Porque el sistema, porque se han creado cosas, ya sea como ejemplos claros, el agua, la electricidad, todo que nos ayuda a que no quede un solo trabajo para una cosa, ya sea un motor, en sí él nos ayuda a ahorrar el trabajo para que así podamos trabajar mejor. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de la máquina térmica y su eficiencia de la máquina térmica. Entonces sería, una máquina térmica es un dispositivo que convierte la energía térmica en trabajo mecánico. Funcionan mediante un ciclo termodinámico donde se absorbe calor de una fuente caliente, se realiza trabajo y luego se cede calor a una fuente fría. Sus componentes de una máquina térmica serían los siguientes. Fuente caliente, un dispositivo de calor a alta temperatura que proporciona la energía térmica para el ciclo. Fuente fría, un dispositivo de calor a baja temperatura donde se cede el calor residual del ciclo. Fluido de trabajo, una sustancia, generalmente un gas, que absorbe calor, se expande y realiza trabajo. Dispositivo de trabajo, un componente mecánico que convierte la expansión del fluido de trabajo en trabajo útil, por ejemplo, un motor. En la siguiente les mostraré la máquina en una imagen. Ciclo de una máquina térmica. El ciclo de una máquina térmica consta de las siguientes etapas. Absorción del calor. El fluido del trabajo absorbe el calor de la fuente caliente. Expansión del fluido del trabajo, se expande realizando trabajo. Sección de calor. El fluido de trabajo se cede calor a la fuente fría. Y compresión del fluido de trabajo, se comprime preparándolo para un nuevo ciclo, o sea, para una nueva, ¿cómo es que se dice? Nueva función, por decirlo así, que es donde vuelven y comienzan. Ejemplos. Motores de combustión interna convierten la energía química del combustible en trabajo mecánico. Centrales eléctricas convierten la energía térmica en la combustión de combustibles fósiles en la electricidad. Motores y vapores utilizan vapor de agua para realizar el trabajo. O sea, en conclusión, las máquinas térmicas son dispositivos importantes que convierten la energía térmica en trabajo mecánico. La eficiencia de una máquina térmica está limitada por la segunda ley de la termodinámica, como ya lo hablamos. Y se puede mejorar optimizando las temperaturas de las
fuentes calientes y frías, así como el tipo de ciclo termodinámico utilizado. O sea, en sí esta máquina funciona con frío y caliente y se basa, como ya les hablaba, en la segunda ley de la termodinámica. O sea, esta máquina nos ayuda a que podamos trabajar mecánicamente, ya que es una máquina que tiene un funcionamiento muy bueno, como lo acababa yo de mencionar. Uno sería la expansión isotérmica. Expansión isotérmica, que se escribiría más o menos en fórmula. ¿Qué significaría el fluido de trabajo que se expande a temperatura constante? Absorbiendo calor, que sería TIT1, que es absorbiendo calor de la fuente caliente, significaría. Dos, la expansión adiabática. Que sería BC, el fluido de trabajo que se expande adiabáticamente, sin intercambio de calor, disminuyendo su temperatura a T2, por supuesto. 3. Compresión isotérmica. Isotérmica. Se escribiría me queda el espacio un poco acosado, pero ahí se ve. Que sería el fluido de trabajo que se compone a temperatura constante, que sería también T2, cediendo a calor acudos a la fuente, la fuente fría. 4. Compresión adiabática. Se escribiría D con A, y es el fluido del trabajo que se comprime adiabáticamente aumentando su temperatura a vuelta a T1.
Bueno, esto nos quiere decir que en cada comprensión expansión que vemos y comprensión también, nos damos cuenta que la comprensión isobática es A sobre B y con T1 y Q1. La expansión adiabática sería B con C y sería T2. La 3 sería comprensión isobática C con D y sería T2 con Q2. Y la última, que sería comprensión adiabática, sería D con A y sería con T1. Y pues así sucesivamente con todas las comprensiones y expansiones. Bueno, acá les voy a explicar, sé que de pronto muchos no conocen, y es el ciclo de Cantor y la eficiencia del mismo ciclo. Esto sería, el ciclo de Cantor es un ciclo termodinámico, como ya lo veníamos hablando, teórico, que representa el ciclo más eficiente posible para convertir el calor en trabajo. Es un concepto fundamental en la termodinámica y nos ayuda a comprender los límites de la eficiencia de las máquinas térmicas. El ciclo de Cantor. El ciclo de Cantor consiste en 4 procesos reversibles. Bueno, y por último, ya para terminar, vamos a hablar de la entropología. Es un concepto fundamental en la termodinámica, como lo estábamos hablando, que representa el desorden aleatorio en un sistema. Es una medida de la cantidad de energía que no está disponible para realizar un trabajo. Pues en sí, en la termodinámica, la entropología se define como una función de estado que describe la cantidad de desorden molecular en un sistema. Esto se representa con la letra S y su fórmula es la siguiente. Bueno, en sí la eficiencia del ciclo de Carnot se define como la relación entre el trabajo neto realizado por el ciclo de calor absorbiendo la fuente caliente. La eficiencia de Carnot, trabajo neto sobre calor absorbido, sería la fórmula de este sentido, ya se las muestro. Sería de esta forma. Q1 menos Q2 sobre Q1. Y así nos quedaría la fórmula. La eficiencia del ciclo de Carnot depende únicamente de la temperatura de la fuente caliente de T1 y la fuente fría de T2. Se expresa como eficiencia de Carnot y sería igual a 1 menos T2 sobre T1. T1 y cerramos paréntesis. La importancia del ciclo de Carnot. El límite teórico de la eficiencia. El ciclo de Carnot establece un límite superior para la eficiencia de cualquier máquina térmica que opere entre las temperaturas dadas. Ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que un ciclo de Carnot que opere entre las mismas temperaturas. Esto es una de las bastantes importancias que nos dice acá el ciclo de Carnot. Bueno, en resumen, el ciclo de Carnot es un ciclo térmico que se representa en el ciclo más eficiente posible para convertir calor en trabajo. Su eficiencia depende únicamente de las temperaturas de la fuente caliente y fría. Establece un límite superior por la eficiencia de cualquier máquina térmica. Esto nos quiere decir que, bueno, como ya se los mencionaba antes, esta máquina depende, como así decirlo, del frío y del calor para que así haya un trabajo por realizar, ya que es así como funciona y ese es su ciclo. Y pues así serían las fórmulas y pues así funcionaría esa máquina y ese ciclo. Bueno, y como lo decía
y se mide en unidades de joules por kelvines. Entonces se escribiría de este modo. Sería de este modo. Y bueno, les voy acá a mencionar unos principios claves que sería de la antropología. Es un sistema aislado, siempre aumenta o permanece constante. Este principio se conoce como la segunda ley de la termodinámica, como lo recordábamos en esa ley. En otras palabras, los procesos naturales tienden a ir dirección en un mayor desorden. La entropía es función de estado. Esto significa que la entropía de un sistema depende únicamente de un estado actual y no del camino que haya tomado para llegar de ese estado. Y pues serían como una de las cosas más claves. Y un ejemplo sería como los mencionábamos, como la bola de billar, el vaso de agua, el cubo de hielo y cosas así que lo mencionábamos en la segunda ley. Y eso pues sería todo lo que les vendría a hablar de la termodinámica, que por cierto es un tema muy interesante, como lo mencionaba al principio, en la física, y que nos deja mucho que aprender, ya que pues es un tema bastante interesante, en el cual pues nos habla de muchos factores, por decirlo así, ya del frío, del calor, de la máquina y etcétera, que son procesos muy lindos y chéveres de la física, porque pues usted aprende muchas cosas de las cuales pues en sí no sabía. La termodinámica pues es un proceso muy bonito que vamos aprendiendo poco a poco, pero que nos deja muchas cosas y que en sí es un tema bastante, pero bastante interesante, ya que nos pone a pensar y a coger conciencia de muchas cosas. Entonces eso sería todo.